Buenas tardes. Vamos a celebrar esta sesión en castellano porque se está grabando y se va a colgar en el canal YouTube del Club de Roma, con lo cual tendrá una divulgación muy amplia. Bien, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos a esta nueva sesión del Club de Roma. Y antes de dar la palabra a nuestro compañero, doctor Félix Grases, me permitirán que dé unas pequeñas notas de lo que es el Club de Roma. El Club de Roma se constituyó en el año 1968, en Roma, por un grupo de intelectuales y científicos y empresarios con la intención de pensar y analizar problemas que afectasen a la sociedad. Y si encontraban soluciones, pues emitir informes, organizar conferencias como lo que estamos haciendo hoy y mesas redondas que también hemos hecho en varias ocasiones. En relación a lo que digo, en el año 1972 se publicó un informe importante que se tituló Los límites al crecimiento, tema que en este momento en Mallorca vuelve a estar hablándose de él, ¿no? Esta publicación tuvo un gran impacto social, está en todas las universidades y está en las mesas de trabajo de los principales dirigentes políticos. En junio del año 2020, en Baleares constituimos el Club de Roma, también por un grupo de intelectuales, de científicos y empresarios con la misma finalidad, es decir, analizar problemas de la sociedad, pensar qué soluciones podría haber y emitir informes en forma de conferencias o de mesas redondas. Desde entonces hemos celebrado 11 sesiones públicas con una temática muy variada. Hemos pensado siempre que esto era una temática que tenía interés para la población de Mallorca. Hemos hablado de retos de la sociedad digital, de cambio climático y ambiental en el Mediterráneo. Hemos hablado de impacto sobre el conflicto bélico. Hemos tratado una sesión en donde conmemoramos el 50º de la publicación de Los límites del crecimiento. Hemos tenido otra sesión que la titulamos Humanizar las redes. Otra sesión que se habló del conflicto de Ucrania y un nuevo orden internacional. Otra sesión dedicada a los retos que supone la inteligencia artificial, otra dedicada a los retos del cambio climático, otra dedicada al cambio climático y a la gestión del agua y finalmente la última que hemos celebrado en Mallorca, el Club de Roma, la titulamos El reto de los gemelos digitales, conferencia que tuvo también mucho éxito. Hoy hemos invitado a nuestro compañero del club, al doctor Félix Grases, que ha organizado esta sesión que la ha titulado y la hemos titulado 37 años de investigación translacional en litiasis renal. Es un tema importante y también quiero decir que es muy importante la investigación que ha realizado durante muchos años el doctor Félix Grases sobre esta patología. El doctor Grases es doctor en ciencias, catedrático de la universidad, académico de la Real Academia de Medicina, fue creador del Biobanco de Cálculos Renales, es el primer banco que ha existido en el mundo, que existe en el mundo, ha publicado ya 6 libros sobre esta materia y es autor, y esto es muy importante, de 19 patentes consecuencia de su labor de investigación. Algunas de ellas han tenido incluso resultado económico importante, pero no para él, sino con su generosidad ha sido para la universidad. Es premio Ramon Llull de esta comunidad y, como he dicho antes, también es compañero del Club de Roma. Decía que el Club de Roma tiene como función pues reunir a intelectuales, a científicos y a empresarios para estudiar problemas de la sociedad. Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros como conferenciante al doctor Félix Grases, que es un científico de primer orden, que ha llevado una labor de investigación durante los últimos años y ha obtenido unos éxitos enormes. Doctor Grases, muchas gracias. Quería también decir que cuando termine la conferencia están invitados, como es natural, a asistir a la exposición, a atender la exposición que se ha montado al efecto en la planta de abajo, es decir, la planta de abajo, ¿no?
Y también ya lo he dicho al principio que todo lo que tratemos aquí se está grabando y se va a divulgar a través del canal YouTube del Club de Roma. Muchas gracias por vuestra atención y Félix, adelante. Muchas gracias. Voy a ir al atril. Buenas tardes, gracias por la asistencia y puesto que el tiempo es breve y ya me han recomendado que no me pase de un tiempo que sea prudente, voy a comenzar con la presentación. Vamos a ver, yo les voy a contar la historia de 37 años de investigación en litiasis renal y con sus objetivos fundamentales. No se mueve. Muy bien. El año 86 comenzó esa historia. El año 86 yo había sacado la plaza de adjunto numerario, entonces una posición muy especial que se realizaba en Madrid, no aquí. Y era cuando realmente el profesor universitario podía comenzar a hacer su propia investigación, porque antes los catedráticos, y que me perdonen los que entonces lo eran, no hay ninguno ya, los catedráticos no dejaban. Pero ya si eres titular, bueno, de aquella forma. De todas formas, yo me presenté a cátedra inmediatamente y la saqué. Y eso ya me dio la capacidad para investigar. Si no, difícilmente llegamos a ningún sitio. Cuando ya tuve esa capacidad, planteé qué tipo de investigación vamos a realizar. Pues en biomedicina, que era el tema que a mí me gustaba, pero yo había comenzado en medicina nuclear. Y cuando trabajaba en medicina nuclear, el objetivo era el mismo que el que fue al cabo de un año o dos. Investigación translacional. ¿Qué significa translacional? Del laboratorio al paciente. Si una investigación no acaba en un resultado que mejore o el tratamiento o el diagnóstico o la, digamos, prevención en el caso del paciente, esa investigación para mí no sirve. Se puede publicar donde uno quiera, pero si no hay esa translación, para mí carece de valor. Entonces ese era el objetivo fundamental. Curiosamente, cuando había comenzado biomedicina nuclear, el año 86, viene un urólogo a mi despacho y me trae un cálculo renal como este que aparece en la figura, en la imagen. Yo le pregunté, bueno, esto es bonito porque este es como el del doctor Spock, que le dieron 20.000 euros en un programa de televisión cuando lo vendió. Mismo tipo de cálculo renal. Bonito es, pero ¿y eso por qué se forma? Le pregunto yo a ese urologo. Dijo, pues no lo sabemos, hijo mío, por eso vengo. Porque esto es un tema complicado, poco conocido y con una etiología pues que no se sabe todavía qué factores claves están implicados. Algunos se sabía, pero pocos factores importantes de esa formación. La única experiencia en cálculos renales era en el examen de COU, o entonces se llamaba preuniversitario, porque un compañero de la sala tuvo un cólico nefrítico. Yo nunca había presenciado un espectáculo más duro. El alumno por los suelos, retorciéndose, vomitando. Y yo, que tiene un cólico nefrítico. Y yo, ostras, pues esto debe ser serio. Y después cuando apareció el cálculo, en ese periodo no había hecho o no había tenido ningún contacto con lo que era el cálculo renal. Y cuando vino el doctor Conte con ese cálculo, bueno, vamos a estudiar esto. Él quería hacer la tesis, pues un buen momento, vamos a comenzar. ¿Cómo planteamos el estudio? Yo creo que cualquier investigación, antes de comenzar, es preciso elegir los puntos que van a tratarse para llegar a algún fin que sea además translacional. En el caso del cálculo es evidente que era un problema, era un proceso que implicaba la cristalización, por tanto había que ser experto en cristalización, había que estudiar la cristalización. Había que estudiar la morfología renal porque era en la cavidad donde ese cálculo se formaba, por tanto había que tener en cuenta el riñón en sus partes internas. También su fisiología, fundamental para ver cómo aparecía ahí la orina, qué tipo de elementos participaban en esa formación urinaria. También la patología litiásica, porque muchas veces la litiasis va asociada a otros aspectos patológicos que había que conocer. Por último, había que estudiar el cálculo, pieza fundamental, y también la orina porque era el medio en el que se formaba. Todo eso debía comenzarse con lo que hoy día todavía se llama investigación básica, investigación de laboratorio. Esta investigación básica era una investigación que plantea experimentos en el laboratorio
pero todavía sin ninguna relación, digamos, a la práctica clínica, sino simplemente ver cómo se formaban esos cálculos. Para ser muy rápido, porque vamos a estar ahí un par de días, pero probablemente serían todos, me quedaría yo solo, y Antonia también. En ese estudio, lo primero que vimos es que los cálculos renales no se generan por choque de cristales, como a veces se ha dicho, se ha pensado y se sigue postulando. Si ven esa imagen de la pantalla, verán que eso es imposible por un choque. Es imposible que un choque sea tan casual que dé esa ordenación. Eso se genera por lo que nosotros en su día nombramos con el profesor Sonnel agregación primaria, epitaxia. Un cristal genera el siguiente y este el siguiente y este el siguiente. Eso es un punto clave en la formación del cálculo. También vimos en esa época que en el cálculo renal lo que se llama nucleación heterogénea, o sea, un sólido que induce la formación de otro cristal distinto, es fundamental. En la imagen que hay a la derecha, las bolitas que hay es hidroxiapatita en un cálculo de oxalato cálcico monohidrato que induce el crecimiento de los cristales columnares. Por tanto, esa nucleación heterogénea, que era un aspecto claramente, digamos, de estudio básico, había que estudiarlo porque era un punto fundamental en la formación de ese cálculo. Una vez ya esos estudios pasados 2 o 3 años, ya nos lanzamos a lo que era el inicio de la investigación internacional, que comenzó con lo que es el estudio de cálculos renales en microscopía electrónica. En esa época nosotros disponíamos de un microscopio electrónico, yo diría casi de museo, pequeñito, con la pantallita que hay que trabajar a oscuras, etcétera, pero que nos permitía ver lo mismo que ahora vemos con los grandes microscopios electrónicos. Empezamos a introducir cálculos, a estudiarlos, pero a la vez también a estudiar la orina de esos pacientes y su patología. ¿Qué vimos? Cuando llevábamos ya 2000 cálculos, vimos que había una relación directa entre la estructura del cálculo y los factores etiológicos que lo habían inducido. Con lo cual, aquella vieja clasificación en 4 tipos había que desecharla, no servía para nada. Había que entrar en una nueva clasificación, tampoco muy complicada. 10 tipos y cada tipo un par de subtipos, 20 o 30 tipos, no más. Y cada uno con su etiología. Y eso ya permitía dar una orientación etiológica. Debemos reconocer que en esa época, en Francia, el profesor Daudon empezó con algo parecido. Él en Francia y nosotros aquí. Las épocas eran parecidas, quizá él empezó un poquito antes, aunque su clasificación era muy complicada y sigue siendo muy complicada, debe ser más práctica. Pero son las únicas que hay en ese momento, digamos, a nivel científico, a nivel internacional. Nosotros, para que vean un ejemplo, vimos que los cálculos que hasta ese momento se habían clasificado como oxalato cálcico monohidrato, todos con el mismo resultado analítico, había tipos de etiologías totalmente variadísimas. Por ejemplo, aquí en la imagen ven uno, en la parte izquierda, que es amarillo por dentro y marrón por fuera. Lo amarillo es úrico. Ese cálculo estaba inducido por ácido úrico. El vecino, que también tiene una imagen de microscopía electrónica, que es redondo, el centro es de hidroxiapatita. Mientras uno se generaba a pH inferior a 5.5, el otro se genera a un pH superior a 6.2. Por tanto, una etiología totalmente distinta. Y el de arriba, en gris, es un cálculo papilar. Ese se genera en la papila renal porque hay una lesión en esa papila. Por tanto, también las causas son totalmente diferentes. Y por último, el de abajo, en el extremo, digamos, derecho, el de abajo de todo, es un cálculo de oxalato cálcico monohidrato que viene de la transformación del dihidrato, que es una forma, bajo un punto de vista termodinámica, inestable. Y se genera por hipercalciuria. Por tanto, ven ahí cálculos que dan el mismo resultado analítico por infrarrojo con etiologías absolutamente diferentes. Por tanto, el estudio del cálculo es una pieza clave en el diagnóstico del paciente. De tal manera que ya en esa época hicimos una especie, digamos, de planteamiento sistemático para ese estudio de cálculos. Había que coger el cálculo, estudiarlo con microscopía electrónica, pero primero con microscopía óptica, estereoscópica, seleccionar los fragmentos, pasar al microscopio electrónico, siempre con detección por microanálisis por difracción de rayos X y por último, si hacía falta, espectroscopía infrarroja. Con eso se podía elaborar un informe y con ese informe se daba orientación de composición, de etiología y recomendaciones para futuros, digamos, análisis que había que efectuar a ese paciente. Y eso era, pues probablemente el año 97. La doctora Laura García estaba con nosotros y ella participó en esos estudios. Esos estudios permitieron iniciar lo que ahora ya hacemos de forma rutinaria.
¿Cuál era el problema de ese estudio? Que la metodología exigía un microscopio electrónico que no era ese ancestral de los inicios, era otro que compramos nosotros, el Unix, con unos fondos que conseguimos, pero que valía del orden de 300.000 euros y necesitaba un técnico. Es más caro el técnico que el aparato, casi. Por tanto, bueno, se podía hacer en Baleares, pero no podíamos, digamos, trasladar esa experiencia y esa metodología a otros lugares. Lo que ocurre es que después de una historia que después les contaré muy breve sobre la patente que se comentaba, nosotros compramos un microscopio electrónico, digamos, de bolsillo. Bolsillo es un decir, de sobremesa, como ese que aparece en la figura. Eso es otra historia. Eso es un microscopio electrónico con las mismas características que los primeros, de calidad, de imagen, de resolución, de estudio, de análisis, etcétera, pero que lo puede manejar una persona que sea experta, evidentemente, pero en el laboratorio, sin necesidad de técnico. Eso ya puede, además mucho más económico el aparato, eso ya puede ser un equipo común en cualquier laboratorio que desee especializarse en ese tipo de estudios. No van a ser todos, porque tampoco hay que crear 50 laboratorios idénticos, pero eso sí que permitirá que esa metodología ya se expanda en el país y fuera de ella. De hecho, ahora estamos pues con grupos extranjeros que vienen aquí, que ven ese equipo y que ven cómo eso funciona. Eso nos obligó a crear el biobanco de cálculos renales. ¿Por qué? ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, el biobanco, si queremos validar métodos de análisis, deben ser muestras que estén en ese biobanco y que estén validadas y que estén controladas. No puede hacerse alegremente como quizás se hubiese hecho hace pues 15 o 20 años. Eso exige unas muestras bien identificadas, valoradas, introducidas en ese biobanco, con toda la casuística de su trayectoria, etc. Claro, eso como punto fundamental, pero aparte de eso también esas muestras sirven para cursos de formación en litiasis renal o como muestras para experimentos in vitro. Imagínense que uno encuentra un producto, quiere mirar si ese producto es bueno para litiasis, quiere efectuar un estudio con animales de experimentación y quiere introducir un cálculo en esos animales. No puede ir a nuestro laboratorio, dándonos un cálculo para hacer eso. No, hay que hacerlo como actualmente, con la legislación actual, con lo que son los biobancos, y por tanto nos pide el cálculo, se hace una valoración de lo que quiere efectuar y se inicia ese estudio. Por tanto, el biobanco era algo necesario. Fue complejo, también hay que indicarlo, pero ya está creado y ya funciona. Llevamos un año con él. Por tanto, eso era o ha sido una consecuencia de ese proceso de estudio de cálculos, que después básicamente es lo que verán abajo en la sala de exposiciones. Siguiendo con lo que han sido los estudios que hemos realizado, en el año sería 89, y como cosa curiosa, teníamos un doctorando que ahora trabaja en televisión, no como artista, sino como técnico. Y esa persona era el típico mallorquín bon vivant, muy comedor, con una orina que podía cortar casi. Y bueno, yo veía aquella cristaluria, la orina llena de cristales y tal. Y dije, hombre, tú tenías que hacer algo, a sacar con piedras. No, sí, ya lo veo ya, pero yo la comida es la comida, vale. Y en esa época había en el mercado, en las farmacias, un producto que llamaban fosgluten reforzado, que tenía fitato. Como yo había trabajado en medicina nuclear, el fitato se empleaba ya para marcar el hueso. Y el fitato pues tenía una estructura que se unía al hueso, y por tanto yo pensé, si se une al hueso, igual se une al cálculo y es un inhibidor. Mira, te voy a comprar 2 botes de eso, reforzado, que eso no tiene ninguna contraindicación, todavía está en el mercado esto, que estaba como reforzante cerebral. Decían que era bueno para el cerebro. Y lo tomas y al cabo de una semana vemos qué pasa. Lo tomó, al cabo de una semana la orina estaba limpia completamente. Lo hemos encontrado, no hemos encontrado nada. Eso era un indicio de que eso podía funcionar. Ahora había que empezar a estudiarlo. Comenzamos con experimentos in vitro, vimos que era un inhibidor fantástico in vitro, después pasamos ya a animales de experimentación, año 98, casi el 2000, y después con humanos. Y vimos que eso efectivamente era un inhibidor de una potencia increíble, de modo que, si se fijan, en las gráficas la de arriba es de animales, la segunda es de humanos. Cuando un animal, una rata, está en su jaula comiendo la dieta normal, que es muy rica en semillas, por tanto muy rica en fitato, cuando es jovencita el fitato va creciendo y alcanza un valor máximo. Si esa rata o ese grupo de ratas se les quita el fitato, baja en picado en unos 15 días. Después, si van dando dosis, va incrementando poquito a poco y no alcanza el nivel estacionario hasta más o menos los 15 días. En el humano pasa exactamente lo mismo. Si
Si un humano deja de consumir productos ricos en fitatos, el nivel baja hasta los valores, no llega a cero en el humano, pero baja mucho, ya una capacidad que no tiene inhibición, y después si se da fitato va subiendo, digamos, lentamente, a los 15 días llega al valor máximo. Por tanto, eso era un buen índice de que podía utilizarse en, digamos, posibilidad en tratamientos humanos. Empezamos entonces ya a utilizarlo para estudio de cálculos renales. Vimos que en muchos casos teníamos resultados muy buenos. En calcificaciones cardiovasculares, ese fue un estudio realizado en animales, en ratas, donde vimos que si a la rata se le daba mucha vitamina D y calcio, pues calcificaba todo el sistema cardiovascular. Sin embargo, en presencia de fitato esa calcificación era muy inferior. Entonces, precisamente la doctora Costa apuntó, bueno, y esto para los dializados puede ser interesante, porque los dializados son pacientes en los que la calcificación se da de forma casi a los 4 o 5 años, de forma genérica. Y peor, hay un grupo de ellos que desarrollan una enfermedad que se llama calcifilaxis, que a los 4, 5 o 6 días mueren. Vamos a hacer una patente, porque claro, si no hay patente, es un pequeño inciso, si no hay patente no hay empresa farmacéutica que adquiera el producto, por tanto hay que patentar. No lo hacemos por negocio, lo hacemos simplemente porque es la única forma de que eso llegue al paciente. Por tanto, lo patentamos. Eso lo pasamos a una empresa que era local, Sanifit. Sanifit lo pasó a otra empresa ya multinacional que era Bifo. Bifo compró la patente, se quedó la patente y empezó el desarrollo clínico. Y cuando ya estaba en la fase 3 de ese desarrollo, nos dijo, bueno, ¿os interesa hacer una parte de la patente? Como siempre, depende de qué, de lo que paguéis. Hombre, pues 3 millones, 4 millones, 3,7. Pagaron 3,7 millones de euros a la universidad y esperamos que en la siguiente sigan pagando lo mismo. Por tanto, esa es la patente que más dinero ha dado. Ahora, las demás no dan dinero, sí que dan dinero, pero no esas cantidades, sino es que no sé qué haríamos. Pues habría que robar un poquito, ¿no? Pero que bueno, que es un hecho curioso, pero que pasó en ese tipo de estudio. Pues también vimos que la calcificación de tejidos blandos está, digamos, impedida por el fítico, por el fitato. ¿Por qué? Porque el fitato señala, digamos, la hidroxiapatita y el macrófago, cuando ve eso, va y se la come. Por tanto, es un aspecto interesante de ese mecanismo de señalización de una calcificación en tejido blando. Y por último, y aquí está pues el doctor López, que participó en el primer estudio que hicimos, con la osteoporosis. La gente decía, no, el fitato es muy bueno, pero para la osteoporosis es malo. Porque claro, si quita el calcio hará agujeros en el hueso. Nosotros en rata nunca vimos un agujero en un hueso. Pero vamos a ver qué pasa con los pacientes que tienen osteoporosis y que por su dieta consumen mucho fitato. Simplemente era un estudio a ciegas, sin saber qué saldría. ¿Qué vimos? Vimos lo que no era esperado, que la gente que tomaba fitato tenía menos osteoporosis, tenía un grado de osteoporosis y que incluso mejoraba con la ingesta de fitato. Esto fue sorprendente. ¿Esto cómo se explica? Muy simple. Piensen que los bifosfonatos que se emplean para tratar la osteoporosis son como un trozo de fitato. Es la misma acción, la misma actividad, porque actúa tanto a nivel de la hidroxiapatita como a nivel de lo que es digamos, el osteoclasto. Da lugar a una disminución de osteoclastos, por tanto hay menos resorción ósea. Por tanto, otro aspecto interesante de ese fitato. Y para acabar con el fitato, esta imagen. Esta fue una de, quizá, de las alegrías más grandes que he tenido en el laboratorio. Porque yo entendía lo del fitato, me gustaba mucho, había sus críticas, la doctora Costa decía, hombre, hay alguna cosa que no se entiende, tal. Yo también no lo entendía. Pero, bueno, la universidad en esa época, la universidad siempre se avanza casi todo, compró un EPLC, un aparato UPLC con detección de masas por laboratorio. De hecho, nos pidieron si nosotros lo apoyábamos. Sí, pensando que nunca vamos a utilizar ese puñetero equipo que es demasiado caro y además muy complicado. Pero lo compraron. Cuando yo estaba aquí, hacíamos un experimento con ratas, se me ocurrió, ¿y por qué no medimos los componentes del fítico de esas ratas con ese aparato? A ver qué sale. Sin ni idea de qué saldría. En esa medida vimos que lo que nosotros determinamos como fítico era una mezcla de IPs, o sea, de derivados de fitato con 6 fosfatos, 5, 4, 3 y 2 fosfatos. Con lo cual, lo que hay en sangre y hay en orina es esta mezcla de IPs. ¿Y eso qué valor tiene? Un valor incalculable, porque todos ellos son inhibidores de la cristalización.
son como los bifosfonatos. Es más, cuando una persona o una rata o un animal no consume fitato, solo excreta IP2, que es un poquito, pero excreta poco. Los demás son los que nos explican muchos de esos efectos que hasta ese momento no podíamos, digamos, justificar. Por tanto, ese fue, para mí, fue uno de los momentos más satisfactorios de la investigación en laboratorio, cuando vimos ese aspecto que en principio no era esperado. Y vamos ahora a otra litiasis, la úrica. La úrica no es tan común como la litiasis con calcio, la calcia es un 70% la cálcica, y la úrica es un 10-12%. Pero tiene un problema la litiasis úrica, o dos problemas. Primero, que se da con gente mayor. Los jóvenes, más o menos, hombre, si no son grandes comedores, pues no les castiga mucho. Pero claro, si uno ya es viejo, como puede ser yo, y encima tiene litiasis úrica, pues malo. Porque eso, además, es muy recidivante. A veces repite 2 y 3 veces al año. Y cuando repite no hace un cálculo, hace 4, vean abajo, 10 o 12 cálculos. Por tanto, es una litiasis que tiene su problema. Y nosotros, de hecho, no es que lo habíamos olvidado, es que como todo ocurre todo en investigación, nosotros comenzábamos con la litiasis úrica a buscar inhibidores y no encontrábamos nada. En una época de hace unos 10 años, un grupo americano dijo que la cafeína prevenía la litiasis úrica. Pensamos, la cafeína también es una xantina, tiene una estructura, como ven en la imagen, parecida al úrico, por tanto es verdad, igual se mete en medio del cristal y actúa de inhibidor, que es una técnica que utilizamos para estudiar inhibidores. Lo probamos y ni flores, no hacía absolutamente nada. Bueno, lo dejamos. De hecho, aquí está la doctora Ramis, que empezaba esos estudios. Después comenzamos otra vez con otros productos, ya con otros doctorandos. Claro, iban pasando, nosotros cada uno probaba una cosa a ver si funcionaba, porque después se cansan y se cabrean y dicen, uy, otro. Probamos con paraxantina, tampoco, nada de nada. Teofilina, tampoco. Hasta que hace pues unos 5 o 6 años probamos la teobromina. Inhibición total. Ya lo tenemos. La teobromina, curiosamente, es una xantina que se encuentra en el chocolate. Claro, pensar, uy, esto es encima chocolate, o sea, venga a comer chocolate y a curar la litiasis úrica. No, porque el chocolate tiene oxalato y además tiene grasa, por tanto hay que sacar la teobromina y darla en forma de pastillita, pero bueno, mejor eso que nada. Por tanto, vimos que 30 miligramos litro de teobromina inhibía completamente la formación de cristales de úrico y la ingesta de 200 miligramos daba esa cantidad, por tanto son cantidades completamente asequibles y, digamos, útiles para poder tratar la litiasis. Y es ahí cuando nos planteamos, bueno, estudiar in vitro con más detalle esa acción inhibidora. Vimos que sí, que los fragmentos post-LEO que inhibían completamente su crecimiento. Vimos que el consumo de chocolate, ya sea en forma de chocolate, digamos, negro siempre, o polvo, era muy efectivo, incluso en niños. El blanco no hacía absolutamente nada porque, claro, no tiene teobromina, y el con leche, pues poco efecto. Por tanto, el chocolate podía ser bueno, pero tenía su limitación. Entonces hicimos un ensayo ya clínico en el Hospital de Manacor, y ahí están dignos representantes de ese hospital. Yumaira he visto por ahí, y también el doctor Beneham y Tony. Ellos planteamos un ensayo clínico con teobromina, con pacientes, y vimos que efectivamente que la teobromina, la ingesta de ese producto, esas cantidades que les indicaba, pues evitaba la formación de ese tipo de cálculos. Pero los efectos que vimos en ese estudio eran superiores a los que cabía esperar con la dosis. Y cuando a un científico le pasa eso, ya se pone negro. ¿Qué pasa aquí? Pasa algo. Venga a buscar, no pasará tal. Es que resulta que cuando uno ingiere teobromina, el 20% se excreta como tal, que es lo que es el inhibidor. Pero cuidado, es que aparte de ese 20% que se excreta como teobromina, hay otros derivados metabólicos, como la 7-metilxantina y la 3,7-dimetilúrico, que también son inhibidores de la litiasis úrica. Por tanto, ingiriendo la teobromina se, excretan más productos de los que cabía esperar, que todos ellos son inhibidores. Por tanto, así se explica que el efecto fuese superior. Me dirán, ¿y lo del café? ¿Por qué el café era bueno para la litiasis úrica? Es que la cafeína también se metaboliza dando lugar a teobromina en el organismo. Por tanto, claro, si uno toma café y eso se metaboliza a teobromina, si teobromina se excreta, pues eso va a favor de evitar la litiasis úrica. Por tanto, ahí el puzzle fue fácil de encajarlo. Y ahora vamos a otro aspecto curioso, la gota. Otra vez, la doctora Costa, casi, no digo cada mes, pero casi cada mes decía, y la gota hay que
que estudiarla. Yo, no, porque la gota es un recipiente cerrado, o sea, se genera dentro de una articulación, ahí no hay flujo y los inhibidores no van a actuar. Vale, no, es verdad, es verdad. Hasta que, una vez ya habíamos publicado todo, la teobromina, etcétera, unos físicos en Estados Unidos hicieron un estudio de la teobromina en base a nuestros resultados, estudios teóricos, curiosamente, teóricos, y vieron que la teobromina incrementaba la solubilidad del ácido úrico. ¿Por qué? Porque hacía unos clústeres en disolución que se intercalaban las moléculas de metilsantina, perdón, de teobromina en medio del ácido úrico. Claro, eso eran compuestos que ya no era úrico, por tanto la, digamos, sobresaturación disminuía. Al disminuir, eso era un efecto favorable para la litiasis úrica. Entonces le dije a la doctora Costa, pues mira, eso es lo que tenemos que buscar. Un producto que haga lo mismo a nivel de gota. Probamos la teobromina, como era normal, no hacía absolutamente nada. Pero la doctora Costa es persistente y el verano pasado se encerró en el laboratorio y empezó a probar productos, y yo le iba dando productos y ella iba probando hasta que salió la 7-metilsantina. Inhibió completamente, mira, ahí ven las imágenes, las que son grises o que no se ve nada, no se ven cristales, es donde hay metilsantina, totalmente inhibido. Hicimos la patente inmediatamente con gran ayuda de la Fundación de Universidad de Empresa, que también están aquí representantes. Ellos nos han ayudado en todo y en eso también. Conseguimos, digamos, patentar eso. La patente coló casi enseguida porque no tiene ningún problema, no había ningún antecedente. Entonces hizo la patente, después hizo la publicación y ahora estamos ya con una farmacéutica para desarrollar el correspondiente producto, porque aquí hay que efectuar un ensayo clínico. Pero un ensayo clínico con muchas ventajas, porque ese producto se ha empleado ya para tratar la miopía en niños en el norte de Europa. Por lo tanto, la parte clínica ya está resuelta, la parte toxicológica ya está resuelta, la parte de absorción bastante. Por tanto, ahora la cosa sea más fácil. De hecho, la semana que viene comenzamos ya un estudio con ratas y después esperamos que la farmacéutica interesada ya pueda plantear estudios con humanos. Hombre, yo les digo la verdad, a mí me gustaría ver el final de esta historia. Pero claro, yo a mi edad ya... Pero espero verla, ¿eh? O sea, me gustaría. Pero no es como lo otro que ya está, esto está en camino, empezó el verano pasado y estamos ahora, o sea que tampoco ha pasado tanto tiempo, pero en fin, el resultado dentro de unos años ya quizá lo explique otro, pero ojalá llegue. Y ahora vamos a la orina. Eso es otra historia curiosa, porque claro, yo he pasado de lo que era el cálculo a lo que eran los inhibidores y ahora vamos a ver qué pasa con la orina. Nosotros teníamos claro que la orina de un litiásico es porque hay factores que hacen que aquello cristalice más fácilmente, eso es obvio, es de cajón, eso es así. Y en el año 86-87, en la tesis de la doctora Laura García Ferragut, iniciamos el desarrollo de un kit con la idea de que el paciente tuviera ese kit en su casa y pudiera valorar si su orina era o no litógena. Y encima ver el efecto, que es lo más importante, de los tratamientos. Si uno tiene una orina litógena, hace un tratamiento y deja de ser litógena, es que el tratamiento es adecuado, si no, eso no funciona. Hicimos todos los estudios salían muy bien y tal, y como la patente era internacional, tuvimos que venderla a una multinacional que es Saster, muy conocida en el entorno sanitario. Ellos lo compraron, ellos hicieron su desarrollo, digamos, más comercial para que sea mejor de utilizar y tal, y en las imágenes aparecen dos tubos, el azul de una orina sana y el que es de color morado de una orina alterada. Se determinaba con toda facilidad el paciente, paciente mínimamente enterado, o sea, eso de qué nivel quizás sea un poco difícil, pero un paciente normal eso lo manejaba con facilidad. Hecho esto, pensamos, ya está, Saster se puso a fabricar sus cajitas como las que hay allá y todos felices, hasta que esto se intentó ya vender en la farmacia para paciente. Enseguida vino Sanidad y nos dijo, retirad eso inmediatamente. ¿Qué pasa? Los estudios son buenos, todo está correcto. No, eso tiene un tubito en blanco con clorhídrico 2 normal, que es un clorhídrico concentrado, y no puede existir ningún producto sanitario con ese tipo de clorhídrico, de esa concentración. Está prohibido por ley, no en España, en toda Europa. ¿Qué hacemos? Pues eso es fantástico, pero a utilizarlo en hospitales no se puede utilizar para la finalidad que nosotros queríamos, que era por parte del paciente. Por tanto, muy contentos de habernos conocido, como diría el doctor Fiol, pero ahí quedó todo. ¿Qué hicimos?
Pues Sartet eso lo vendió todo, aunque sea en clínicas, pero ya lo fabricó, pero no tenía sentido, el objetivo era el paciente, no era el hospital, pero bueno, por el hospital era así, porque hacía esto y ya si la orina era litógena o no, pero ahí quedó el tema. Sin embargo, en ese estudio, lo que sí que vimos es que había unos parámetros en orina que eran claros del paciente litiásico, y parámetros que debían darse en concentración, no en excreción, porque lo que cristaliza es función de la concentración, no de la cantidad total. Porque si uno bebe mucho líquido, diluye y no pasa nada. Calcio superior a 170 miligramos litro, fósforo 1000 miligramos, oxalato 30 miligramos, úrico 600 miligramos litro, citrato menor de 230, relación calcio-citrato 0,3 y el pH comprendido o inferior a 5,5 litógeno por encima de 6,2 litógeno. No son tantos, y eso es fácil de determinar, por tanto con eso uno ya puede saber si una orina es litógena o no, y hay que corregirla porque vimos que si se daban 2 o 3 de esos factores, el paciente tenía cálculo seguro, era como el kit, solo que había que hacer números, o 4 números, tampoco tanto, ¿no? Pero que, bueno, eso era una salida airosa al problema que vimos con el kit. Ahora, aquí lo que nos sorprendió era el pH. Vimos que el pH era un punto clave en la litiasis. Tanto era así que cogimos 1500 pacientes y vimos, o intentamos valorar, la importancia del pH en esos pacientes. Vimos que un 38%, fíjense, casi una tercera parte, tenían un pH inferior a 5,5 y el otro 38% superior a 6,0. Solo un 24%, digamos, tenía un pH adecuado. Litiásico se llama, y eso es el pH adecuado, como hacen cálculos. Bueno, porque hacen cálculos papilares. En cálculo papilar el pH no interviene. Los demás pueden ser los de pH inferior a 5,5, litiasis úrica, o inducida por ácido úrico como nucleate heterogéneo. Y los de pH superior a 6,2 o a 6 son gente con pH o con litiasis de hidroxiapatita infecciosa o con litiasis de oxalato cálcico inducida por hidroxiapatita. Por tanto, vimos que el pH era una herramienta fundamental para el diagnóstico de cálculo. ¿Qué problema había? Pues, ¿cómo se medía? Hasta ese momento había incluso hospitales, y sobre todo en consultas urológicas, que se empleaba la tira reactiva. La tira reactiva no tiene precisión para distinguir entre 5,5 y 6, por tanto la tira no valía. Había que hacerlo con pHímetro. Bueno, hospitales sí que tienen pHímetro, pero claro, el paciente tiene que ir allí. Y la orina no puede guardarla en su casa, tiene que ir y orinar allí, es un follón. Nos planteamos, con la empresa de Vicker, desarrollar un sistema que pudiera utilizar el paciente en su casa. Y así desarrollamos ese aparatito que hay en la imagen, el lead control, que ya está en el comercio, solo que tiene un problema, que el sensor dura 2 meses o algo parecido. Ahora están desarrollando un nuevo sensor que saldrá en breve. Eso está patente de la universidad, también lo he dicho, pero también cobran poco royalties porque claro, el problema del sensor existe. Sensor de 2 meses es poco tiempo. Y ahora ya tiene un sensor que dura 1 año, que eso ya saldrá al mercado y por tanto solventará ese problema. Una vez visto esto, ya voy a ir acabando porque ya me están diciendo que estoy pasando. Una vez visto esto, vamos ya a 2 aspectos más que creo que es importante hablar brevemente, que es la combinación de un acidificante o un basificante con un inhibidor. Es una idea completamente novedosa. Si uno tiene cálculos de ácido úrico o cálculos inducidos por ácido úrico, lo que tiene que hacer es subir el pH, evidentemente. ¿Cómo? Con citrato. Pero para evitar problemas, en este caso, ese citrato va muy bien si se combina con, digamos, teobromina, porque es un inhibidor. De tal manera que vimos que la combinación de, digamos, el acidificante con, bueno, en este caso está al revés aquí. En este caso es la combinación, digamos, de un acidificante con el fitato. El acidificante es la metionina, el fitato es el inhibidor. Yo ahora lo explicaría, pero sería largo y ya supongo que están cansados. Pero aquí en la gráfica ya ven que hay una que sube mucho y la diferencia de pH entre una y otra es pequeñísima. ¿Qué significa esto? Que una pequeña variación de pH incrementa brutalmente la acción del inhibidor. Eso nos permitió patentar ese producto. Lo mismo que para el caso contrario. Para un basificante urinario, como es el citrato, y un inhibidor como es la teobromina. Un pequeño salto en el pH aumenta muchísimo la capacidad de la teobromina. Por tanto, eso nos permitió patentar ese producto y esos productos pues ya se utilizan, ya están en farmacia y ya se pueden utilizar pues para, digamos, tratamiento de pacientes.
Y para ya ir acabando, también nos preocupaba el problema con los catéteres. Hay pacientes que por cuestión de obstrucción urinaria generan cálculos que obstruyen el catéter. Entonces, en este caso se introduce, que obstruyen el uréter. Se introduce un catéter. Lo que ocurre es que el catéter, que es un tubito que va por dentro del uréter hasta las vías altas, a veces calcifica. Claro, cuando eso se extrae, genera un dolor tremendo. ¿Qué había que hacer? Buscar un producto para evitar ese problema, digamos, de la extracción del catéter. Hicimos, pensamos que lo suyo era combinar un acidificante, la metionina, con fitato con teobromina. Eso daba una situación que, si diese un extremo o si diese el extremo, evitaría el desarrollo de sólidos sobre ese catéter. Hicimos un ensayo clínico con hospitales de Barcelona y vimos que eso era maravilla. Patentar el producto y es un producto que tiene la universidad patentado para ese tratamiento. Y ahora sigue a cabo para que no me insulten después. Vale, todo eso porque se ha hecho y cómo se ha hecho. Vuelvo al inicio. Eso es una consecuencia de ese trabajo conjunto entre clínicos y científicos. Piensen que tanto los servicios de urología como los servicios de análisis clínico son fundamentales para nuestro trabajo. Sin esa colaboración constante, nosotros no llegamos a ningún sitio. Por tanto, yo agradezco públicamente a los servicios de aquí, tanto del hospital actualmente Son Espases, como de Manacor, como el Hospital Son Lladge, por supuesto al servicio de análisis clínico del Hospital de Son Espases, esa labor de colaboración constante y continua que nos ha permitido todo ese desarrollo. No solamente con esos servicios, nosotros hemos trabajado también con servicios de nefrología, pediatría y cardiología. De hecho, en cardio hemos hecho estudios como los que les planteaba, y aquí tanto el doctor Bonín como el doctor Fiol han trabajado con nosotros. Cirugía cardíaca, cirugía maxilofacial, radiología, endocrino, patología, anatomía patológica y medicina del trabajo. Todo ello trabajo con nosotros. Y hospitales, pues todos los que hay en Mallorca, más algunos que hay en la península y algunos que están fuera de la península. Por tanto, si hemos desarrollado algo que puede ser de interés para pacientes, porque ha habido toda esa colaboración. Si no, nosotros en un laboratorio no llegamos absolutamente a ningún sitio, eso tenlo por seguro. Y ya está, y gracias por su atención y lo siento si me he pasado de... Bien, doctor, gracias. Ya puede ver que la conferencia ha gustado, os ha gustado a todos y lo ha hecho muy bien. Y además nos ha ilustrado muchísimo sobre esta problemática. En el Club de Roma, como sabes, solemos dar la palabra a los asistentes por si quieren hacer alguna pregunta. Supongo que no tienes inconveniente. No, todo lo contrario. A mí me gusta que me pregunten, o sea que no. Pues entonces, señores, si alguien quiere preguntar, está el doctor Grases a su disposición. Sí, sí, hay una pregunta. Hola, también. Pero aprovecho para preguntarte algo. De todas las patentes que tienes, de todas las aportaciones que has hecho, que son muchas, porque todos los urólogos sabemos cuántas aportaciones y de qué importancia son, ¿cuál es la que te resulta más satisfactoria, lo que crees que ha sido más trascendente? ¿Cuál ha sido de tu trabajo lo que crees que ha sido más útil o más trascendente? En este momento, porque claro, el futuro yo todavía espero que San Pedro me deje un poquito más y no me llame, pero que en principio una es difícil, pero dos seguro. Uno es ese último aspecto del fitato, que se divide en diferentes IPs que tienen su acción, que puede ser incluso anticancerígena, algunas de ellas. Eso a mí me da mucha alegría e ilusión. Y la teobromina, por supuesto. La teobromina es un producto que va a tener pues el único inhibidor que hay a nivel mundial para el ácido úrico. Por tanto, es un aspecto que a mí me anima mucho y que también nos satisface en gran medida, ¿no? Lo de la gota sería otro aspecto, pero ahí no podemos, todavía no se ha hecho la fase clínica, por tanto ya veremos. Ojalá lo vea. ¿Hay alguna pregunta más? Parece que no hay más preguntas. Sí. ¿Cómo has sido capaz de combinar una investigación básica de excelencia con una investigación aplicada, pues también de excelencia y demás? El sistema no lo favorece. Yo creo que a mí me interesa que nos expliques realmente cómo has sido capaz de hacer esta... Bien, aquí hay varios factores
que permiten eso, ¿no? Primero porque tengo algún colaborador, como la doctora Costa, que son extraordinarios. Yo solito en algún laboratorio tampoco llegaba aquí, ¿eh? O sea que eso es un aspecto. Otro aspecto es que nosotros, antes de desarrollar ninguna investigación, hacemos un planteamiento teórico, como hacen los físicos. ¿Qué queremos llegar ahí? ¿Cómo tenemos que llegar ahí? Pues con ese camino. Y vamos siguiendo, ¿no? Pero siempre pensando en que eso tiene que llegar al paciente. Por tanto, el clínico es necesario. Eso no puede hacerse dentro de un despacho o un laboratorio. Ahora ya no, porque ahora ya por teléfono, internet nos comunicamos con frecuencia, pero doctor Piedras lo sabe, hablamos casi semanalmente y vemos aspectos pues casi cada día, aparte de los problemas que nos genera la universidad y tal, doctor Piedras con los doctorandos y tal, pero en fin, nosotros tenemos una interacción constante con el mundo en el que estamos conectados, si no, no llegaríamos a ningún sitio, ¿eh? Sí, sí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la claridad y sobre todo por la generosidad. La generosidad yo creo que es un carácter que ha caracterizado la redundancia profesor Grases a lo largo de toda su carrera con la universidad, con su entorno, con su equipo de trabajo. Ha generado estructura, es un investigador de referencia que muchas generaciones se están mirando la trayectoria, están siguiendo la trayectoria del doctor Grases, porque es un científico ejemplar, por lo que comentaba, es como lo que os he comentado ahora mismo, y por la trascendencia que tienen sus investigaciones en la sociedad, que es el sueño de cualquier investigador desde el momento en que empieza hasta que termina. Mi pregunta va en el sentido de a los que le tenemos como una referencia en cuestión de, con su experiencia en términos de generación de estructura y de sus claras convicciones en términos de cómo tiene que ser la investigación, ¿qué consejos nos puede dar para seguir mejorando la herencia que está dejando en el sistema de ciencia de las Baleares? ¿Qué consejos nos daría para seguir mejorando? Una pregunta muy difícil. Bueno, Primero agradecerle sus palabras, a la altura pero del ponente. no, pero vamos a ver. Yo voy a ser sincero como intento ser siempre. Yo creo que claro, yo soy viejo ya. Yo fui el catedrático más joven de la UIB y ahora soy el más viejo que trabaja. O sea que en ese aspecto me he pasado de un extremo al otro. Pero indicarles que yo creo que actualmente se está dando un cambio que yo no sospechaba, en lo que es la filosofía del científico en la propia universidad, y no en nuestra universidad, en toda la universidad de España y de fuera. Cuando yo era jovencito y trabajaba en la universidad, y mi hija puede dar fe, yo salía de casa a las 9 de la mañana y cuando volvía a las 9 de la noche, y vacaciones pocas tenía, las que ella me obligaba, pero poco más, o sea que yo trabajaba y lo pasaba bien además, o sea, no es que vaya desgraciado, no, yo iba con mi cerveza que ponía dentro del fabricador de hielo porque no había otra cosa, no había ni nevera y está. Ahora eso ha cambiado. El investigador actual, el que quiere ser científico, porque no hablo de otros aspectos que no conozco, pero el que quiere ser científico tiene horario de oficina, y para mí ese es un problema. No se puede hacer ciencia con horario de oficina. Por tanto, hay que cambiar esa mentalidad. Si uno no quiere ser científico, no lo sea, no es obligatorio. Pero si quiere serlo, pues que crea en ello. Y si cree, trabajará y no tendrá esa convicción de que eso es horario de oficina y después se acabó. Quizá digo eso porque ya soy viejo, y por lo tanto a los viejos no hay que hacerles caso en ese aspecto. Por tanto, yo creo que la ciencia en el país ha mejorado en todos los niveles, y en eso estoy contento, pero bueno, es una época que tiene unas formas de actuar diferentes a las que yo estaba acostumbrado. No respondía a su pregunta, evidentemente, pero no hay ningún consejo, pero tampoco lo pretendía. Está claro, doctor Grases, que en la vida lo que importa para tener éxito es dedicación, trabajo e ilusión. Sí. Y no mirar las horas ni pensar en el horario. Esto está claro. Y esto lo has aplicado tú y el éxito te ha acompañado. Me parece que hay otra pregunta. Sí, la última. Félix, te voy a poner un pequeño aprieto. Hace unos años abriste un melón
con un artículo en Medical Hypothesis sobre Fitato y Alzheimer. Eso se paró. Entonces mi pregunta es, ¿eso va a seguir parado o se va a reactivar? No, ahí nosotros vamos a ver, yo creo que precisamente el científico lo que no puede es ir pegando botes, eso es un gran error. No se dedica a una cosa, tiene que dedicarse a aquello y punto. Y lo que sabemos nosotros, los que trabajamos en litiasis renal, es de calcificación. Pasa que viendo imágenes de radiografías, sobre todo de cráneo y tal, vimos que los de Alzheimer normalmente tienen calcificada la glándula pineal, se ve un puntito blanco en el centro, y por eso hicimos esa hipótesis. Pero lo lanzamos para que lo estudiara otro. Ahora hay algún grupo que está intentando estudiarlo, pasa que todavía no ha llegado a ningún sitio. Y eso, ya que me permite, la pregunta también facilita esa otra respuesta. Pasó lo mismo con lo que es la litiasis biliar. El médico lo tiene claro, tenéis claro. Litiasis biliar, se quita la bilis, se quita la vesícula biliar y ya está. Bueno, porque no hay más remedio. Pero sería bueno tratar al paciente, saber por qué se ha generado y evitar eso. Yo insistí, nosotros tenemos tiempo, yo ya soy viejo y sigo con la litiasis renal, pero los demás, que a un grupo se metiera en litiasis, digamos, vesicular, de vesícula biliar, porque probablemente tendríamos soluciones y tendríamos manera de evitar ese problema. Quizá el doctor Beneham todavía está por aquí, ya no, porque tenía una presentación, pero a su hijo lo voy a intentar convencer a ver si se mete en esa historia, porque él busca un tema y bueno, ahí pero tiene que buscar un científico, que es clínico. Es una patología que sigue pues como hace 3 siglos o 2. Hay mucha cosa para estudiar, Pasa que quizá la pregunta que no he acabado de responder al vicerrector es que en investigación, si uno quiere ir a algún sitio, no puede estar cambiando de tema cada 2 meses. Ir picando ahora un poquito aquí, un poquito allá. Tiene que dejar una línea y seguirla hasta la muerte. O sea que eso está claro. Me parece que hay otra pregunta allí. Yo no soy científico, soy paciente. Tengo litiasis úrica y he intentado buscar por internet qué alimentos son favorables y qué alimentos son desfavorables. Pero me encuentro continuamente con contradicciones entre la litiasis úrica y la cálcica. ¿Hay algún sitio donde pueda enterarme de esto? Sí. ¿Conoce usted? Tenemos libros y publicaciones sobre esto. Si va a la exposición de abajo, yo le indico. Porque lo cierto es que la litiasis úrica y la de oxalato cálcico tienen puntos comunes, pero no tantos, O sea, hay puntos muy bien diferenciados. Sí, y hay alimentos que son buenos para una y malos para la otra. La teobromina es un buen remedio, Sí, bueno, pero claro, el chocolate... ¿Hay alguna pregunta más? Me parece que ya no hay más preguntas, entonces para cerrar el acto quiero una vez más agradecerles su presencia, que nos hayan acompañado en esta sesión del Club de Roma. Quiero agradecer muy especialmente la presencia de la consejera de Salud, que nos ha acompañado, y al vicerrector de la universidad y a todos ustedes. Y recordarles que ahora tenemos 2 cosas más. Una es una magnífica exposición, unas imágenes espectaculares procedentes de la investigación de los cálculos del doctor Grases, y después creo que la universidad nos invita a tomar una copa, es decir, que tenemos una tarde completa. La universidad no, el laboratorio de litiasis renal. La universidad,